La Voz de América presenta. Senado de Estados Unidos aprueba ambicioso presupuesto que reformula las prioridades del gobierno federal. Cada vez son más los inmigrantes irregulares que entran a Estados Unidos por Del Río en el sur de Texas. Además, la OMS anuncia un ensayo clínico en 52 países para medir la eficacia de 3 medicamentos contra el COVID-19. Y al borde de una crisis, migrantes en el municipio fronterizo colombiano Necoclí claman por ayuda internacional. Gracias por acompañarnos. Los saluda Yasmín López. En una maratónica sesión, legisladores demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo para aprobar un presupuesto de 3.5 billones de dólares para inversión social. Jorge Agobián nos explica que la adopción del proyecto representa un cambio sustancial al sistema estadounidense y también incluye oportunidades para inmigrantes indocumentados. In a very different direction. Con la visión de una nueva dirección muy diferente del sistema social y económico estadounidense, los demócratas moldearon una propuesta de presupuesto de 3.5 billones de dólares. Esta propuesta de presupuesto va a poner fin a la vergüenza internacional de que Estados Unidos es el único país líder del mundo que no garantiza la licencia familiar y médica remunerada como un derecho. Alguien que esté enfermo hoy no debería ser obligado a ir a trabajar. La propuesta incluye educación gratuita para niños en los jardines de infancia, cambios en el acceso de seguridad médica y reforzamiento de ayuda a familias de bajos ingresos. La bancada opositora tilda la iniciativa respaldada por el presidente Biden como radical y está en contra de la deuda que supondría. La propuesta demócrata incluye además uno de los más polémicos temas en el Congreso. Otorgaría una vía a la legalización a millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Para el republicano Lindsey Graham sería contraproducente, mientras cataloga la llegada de nuevos inmigrantes a la frontera como una invasión. Estas declaraciones se están traduciendo al español y todos los demás idiomas, y los traficantes de personas de todo el mundo harán regar la voz. Oye, el Senado está a punto de aumentar la cantidad de tarjetas verdes disponibles para inmigrantes ilegales. ¿Por qué no vas y haces la fila? La administración Biden tiene como una de sus prioridades generar una amplia reforma migratoria y crear un sistema de asilo ordenado y humano. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Los cruces irregulares por la frontera sur de Estados Unidos han alcanzado los números más elevados de los últimos 21 años. En Texas, las autoridades fronterizas se han visto forzadas a implementar soluciones extremas para procesarlos. Arnaldo Rojas nos tiene la información completa desde Del Río, Texas. Arnaldo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? También buenas tardes. Los inmigrantes irregulares continúan entrando por miles todos los días por el sur de Texas, donde los cruces ilegales ya están superando por mucho la capacidad de las autoridades migratorias. Justo por eso, no solamente aquí se están implementando las deportaciones express, sino que también se están liberando a miles de inmigrantes todos los días de manera expedita. Caminan deprisa en busca de un sueño, surcando las aguas del Río Grande en un punto entre Ciudad Acuña, México, y Del Río, Texas. Voy más enfrente allá, buscando los sueños americanos y nada, tratar de poder ayudar a mis hijas que están en Cuba y a mi papá que está enfermo, poderle mandar medicina. He pasado una travesía dura y no se lo aconsejo a nadie. Como Yanay Saldiñas, miles de inmigrantes irregulares se internan cada día en territorio estadounidense, muchos con la intención de entregarse a las autoridades fronterizas, que hace rato dejaron de dar abasto y la situación se agrava. Por ejemplo, en la estación de Del Río, la capacidad es 117 personas. Tuvimos un tiempo que tuvimos 700 personas ahí. Por eso desde entonces procesan a los inmigrantes recién llegados debajo del puente internacional que conecta a Estados Unidos con México. Sigan este camino, derecho, van a ver un puente. En Del Río, los cruces ilegales casi se triplicaron de enero a junio de este año, Ya puedo decir que soy libre, superando con creces la capacidad de las autoridades fronterizas, que ahora están liberando a algunos solicitantes de asilo de manera expedita. Esa suerte no la corren todos. Y estamos ya tranquilos aquí. En Del Río, el 80% de los agentes de la patrulla fronteriza han sido asignados a procesar a quienes llegan. Solo el 20% realiza labores de vigilancia en la frontera. Moreno estima que requieren entre 300 a 400 agentes adicionales para laborar de manera óptima.
Voy a 22 años de experiencia aquí, nunca he visto este fenómeno. El mes pasado, más de 30.000 inmigrantes indocumentados entraron solamente por aquí, por el área del río. Mañana, en otra historia desde la frontera, les cuento si la estrategia de seguridad lanzada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dado resultado. Yasmin. Estaremos atentos, Arnaldo, muchas gracias. Y hablando de las deportaciones express, una familia de guatemaltecos que fueron deportados de manera expedita denuncian que las autoridades migratorias estadounidenses no le dieron la oportunidad de presentar sus argumentos y simplemente los repatriaron. Eugenia Sagastume nos tiene los testimonios. Yo llevaba una hoja donde puse una denuncia al Ministerio Público de lo que nos estaba pasando y pues igual no quisieron escucharnos, nos dijeron no, vete. Esa es la historia de una de las 40 familias guatemaltecas que han sido deportadas de forma acelerada, como lo anunció la Casa Blanca, que establece la expulsión de los migrantes si los funcionarios de inmigración concluyen que no tienen una solicitud fundamentada de asilo ni necesitan comparecer ante un juez. No nos dieron derecho a ninguna llamada ni a ningún abogado. Mi familia estaba dispuesta a pelear nuestro caso, pero ya ven, no nos dieron oportunidades de nada. Marvin tiene 25 años, viajaba junto a su esposa de 23 y su hija de 5. Para emprender el viaje pagó más de $12,000. Vendimos todo lo que teníamos, vendí mi moto, renuncié a mi trabajo que tenía. Asegura que ni siquiera escucharon sus argumentos para solicitar asilo tras pasar más de una semana en un albergue donde dormían en el piso y comían manzanas y galletas. Nos pusimos a llorar porque uno no era ese el plan ni que teníamos, ¿no?, para darle un futuro a la nena. Autoridades de migración en Guatemala indicaron que se espera la deportación express de más familias durante los próximos días. Es el tercer vuelo que estamos recibiendo en esta modalidad de express que están rechazando en la frontera el gobierno de los Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron una nueva actualización este miércoles recomendando a las embarazadas vacunarse contra el coronavirus. El anuncio llega después de que 20 organizaciones de salud urgieran la vacunación de las gestantes y de las mujeres que planean quedar en embarazo. Bien, y nuevas esperanzas en la batalla contra el COVID-19 llegan de la OMS, donde se anunció el comienzo de un nuevo ensayo a nivel mundial para poner a prueba 3 nuevos fármacos que podrían ser eficaces contra el virus. Jacopo Luzzi nos da los detalles. 3 medicinas antiinflamatorias podrían reducir el riesgo de morir en los pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reveló este miércoles un ensayo clínico en 52 países de los fármacos artesunato, que ya se usa para la malaria, y imatinib, utilizado en la lucha contra algunos tipos de cáncer, y el infliximab, que se utiliza para enfermedades del sistema inmunológico como la de Crohn. Necesitamos más para los pacientes en todos los extremos del espectro clínico, desde enfermedades leves a graves, y necesitamos trabajadores de la salud que estén capacitados para usarlos en un ambiente seguro. El ensayo, que se llama Solidaridad Plus y es la mayor colaboración mundial entre países de la OMS, ya el año pasado había probado fármacos como la hidroxicloroquina, que el expresidente Donald Trump había promovido fuertemente sin lograr ningún éxito concreto en ayudar a los pacientes con COVID-19. Hasta ahora solo los corticosteroides se han demostrado eficaces contra el COVID-19 grave y crítico, pero los investigadores son optimistas con estas nuevas medicinas. En América Latina y específicamente en Honduras enfrentamos un grave problema debido a esta enfermedad y encontrar una cura es crucial. En particular, el posible éxito del ensayo podría ser positivo sobre todo en América Latina y África, donde las vacunas son aún escasas. Jacopo Luzzi, Voz de América. La constante aparición de variantes de COVID-19 está causando alarma entre quienes ya se habían infectado. Muchos de ellos ahora se preguntan si pueden contagiarse de nuevo con la variante Delta. Adriana Arévalo nos informa. Las campañas a nivel mundial están orientadas a convencer a aquellos que no se han vacunado a que reciban la inmunización contra el COVID-19, especialmente ahora que la variante Delta es la principal causa de hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, y de acuerdo con una encuesta de Gallup, muchos de esos pacientes no vacunados ya tuvieron COVID-19 y creen estar a salvo. Ya se conoce de que algunas personas que habían tenido la enfermedad semanas o meses después
volvieron otra vez a infectarse. De acuerdo con los científicos, quienes sobreviven al COVID-19 tienen cierto nivel de inmunidad contra determinadas variantes. Esa inmunidad se amplía con la vacuna, la cual ayuda a producir anticuerpos capaces de enfrentar otras variantes. Sin embargo, no deben bajar la guardia. Pero no debe confiarse, debe aún así mantenerla, sobre todo en lugares públicos, cerrados, con muchas personas adentro. Debe tener la protección suficiente y tratar de evitar estos sitios en estos momentos. Adicionalmente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, revelaron datos basados en una reciente investigación con pacientes de COVID-19. El reporte indica que los sobrevivientes no vacunados presentan un riesgo significativamente más alto de reinfección comparado a quienes recibieron las dosis completas de la vacuna. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Al volver, les hablamos sobre las restricciones que están teniendo los periodistas en medio de la crisis política en Nicaragua. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Miles de migrantes acampan en las playas de Necoclí, Colombia, a la espera de cruzar a Panamá y así continuar su camino hacia Estados Unidos. Jair Díaz nos informa que ellos ahora piden ayuda de la comunidad internacional. El flujo de migrantes no cesa en Necoclí, Colombia. La respuesta estatal ha sido desbordada y en medio de la pandemia y las altas temperaturas del Caribe se han improvisado 15 campamentos de inmigrantes en las playas del municipio. Ellos esperan con ansias poder abordar la embarcación que los llevará hasta Capurganá, corregimiento en la entrada al tapón del Darién. Yo conozco muchas personas, muchos haitianos que llevan más de un mes acá, no pueden encontrar los tiquetes para poder viajar. Los gobiernos de Colombia y Panamá han activado los mecanismos para mitigar la crisis, pero las autoridades de salud de Necoclí claman por respuestas más efectivas. Estamos desesperados realmente. Necoclí no da abasto para recibir 700, 800 migrantes diarios. Bajo difíciles condiciones sanitarias y emocionales, la actitud de estos migrantes ha sido pacífica tras un mes desde que desató la crisis. Pero algunos ya manifiestan desespero y ellos mismos han elevado sus voces pidiendo ayuda a la comunidad internacional. Tengo mucho miedo. No sé si hay alguna organización que pueda hacer algo para nosotros, los inmigrantes.
Este 11 de agosto se realizará una cumbre de alto nivel con la participación de 7 países de la región, incluyendo Estados Unidos. En ella se buscan soluciones a esta emergencia migratoria. Yair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña. Un precio muy alto pagan los venezolanos debido a los constantes apagones que afligen al país caribeño. Álvaro Algarra nos dice que en lo que va del 2021 se cuentan 90.000 fallas en el sistema eléctrico. Durante los últimos 5 años, millones de venezolanos han tenido que acostumbrarse a vivir entre apagones y racionamiento de electricidad, cuya frecuencia depende del clima, la demanda y la época del año. Según la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, el sector de los electrodomésticos y la tecnología son los más afectados. Y tenemos contabilizado hasta el 30 de julio 37.206 electrodomésticos dañados. Para el trabajador de la industria eléctrica Reinaldo Díaz, la falta de mantenimiento en toda la red de electricidad del país y la fuga del personal especializado son algunos motivos de los constantes bajones. Y desde 20 años para acá, eso ha venido con una pendiente negativa, cada vez mayor, pues cada día es mayor el abandono. Para constatar cómo impactan los apagones en la rutina de los venezolanos, consultamos con ciudadanos de 2 ciudades diferentes del país. Mire, eso es un catastrófico. Ahorita ya se están cumpliendo unos horarios que no vale la pena mencionarlo. No, fíjate, afecta terriblemente porque si se te quema una nevera, ¿quién te la paga? Si se te quema un televisor, ¿quién te lo paga? El ventilador. Aunque no hay cifras oficiales de las pérdidas monetarias causadas por las fallas del servicio eléctrico, la Cámara Patronal con Industria estima que el 52% de las 1.600 industrias venezolanas que forman parte del ente se han visto severamente afectadas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En Nicaragua, el órgano electoral dejó sin entrada a los periodistas que buscaban cubrir las actividades preelectorales de noviembre. Donaldo Hernández tiene los pormenores. El periodista Dorian Orozco cuenta a La Voz de América que las autoridades del Poder Electoral de Nicaragua restringen el acceso a la información y la cobertura noticiosa a toda la prensa independiente nacional e internacional, a menos de 3 meses que se realicen los comicios presidenciales y legislativos. No tenemos acceso al Consejo Supremo Electoral y hay privilegios para los medios de comunicación oficialistas, quienes son los únicos que pueden entrar a este poder del Estado a documentar todo lo que se está sucediendo en el marco electoral. Y más allá de una acreditación para dar cobertura a las elecciones, el mayor desafío que enfrentan los reporteros como Dorian Orozco, de 27 años, es su integridad física. Nosotros tenemos que ir a los centros de votación y corriendo el riesgo de ser retirados del centro por personas afines al gobierno, por policías. El especialista en políticas públicas, Eduardo Solórzano, exhorta a las autoridades a aplicar la llamada Ley 621, la cual garantiza el acceso a la información pública. Yo creo que si esa ley realmente se permitiera aplicarse a su plenitud, no debería de haber ninguna restricción de accesar a la información y la presencia de cobertura periodística. La Voz de América solicitó información al Consejo Supremo Electoral para conocer su postura frente a las demandas de los periodistas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Al volver, la batalla que ganaron los empleados de una empresa automotriz en México gracias al TEMEC. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó al Zócalo a su homólogo estadounidense Joe Biden. La noticia se dio a conocer tras el encuentro que sostuvo con una comisión del gobierno estadounidense encabezada por el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. Según López Obrador, el encuentro del más alto nivel se celebraría en septiembre y definiría el que llamó un plan integral para México y toda la región del continente. Estados Unidos llegó a un acuerdo con una compañía automotriz mexicana en el marco del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Ahora los trabajadores serían indemnizados y protegidos contra el abuso laboral. Diva Lizette Cash tiene los detalles. En el marco del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, la oficina del representante comercial de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la firma mexicana de autopartes Tridonex, subsidiaria de Cardon Industries, para abordar las acusaciones sobre la negación de los derechos de libre asociación y negación colectiva a los trabajadores de su planta en Matamoros, México. Los trabajadores nacionales y extranjeros merecen el derecho a negociar colectivamente un salario justo y condiciones de trabajo decentes sin temor a represalias. Tridonex, que entregará una copia impresa del convenio a sus trabajadores, se ha comprometido a proporcionar indemnización y 6 meses de pago atrasado para al menos 154 empleados que fueron despedidos de la planta. El pago atrasado asciende a más de $600,000, un promedio de poco menos de $4,000 por trabajador. Nos comprometemos a implementar medidas adicionales para apoyar aún más los derechos de los trabajadores, como se consagra en las importantes reformas de la legislación laboral promulgadas por el gobierno mexicano y en las disposiciones laborales del TEMEC. General Motors también ha sido objeto de escrutinio en México luego de que en mayo se presentara una queja del Tratado Internacional contra la planta de camionetas de la compañía por posibles abusos de derechos durante la votación de un contrato sindical. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Casi 1 millón de personas de origen marroquí viven actualmente en España y muchos obtienen trabajos temporales en sectores como el agrícola. En ocasiones las expectativas de los trabajadores están lejos de la realidad a la que se enfrentan en los campos frutales del sur de España. Este es el informe de Henry Ridwell y Alfonso Beato. Cristóbal Colón zarpó hacia América en 1492 desde Palos de la Frontera, en Huelva. Hoy es un destino para muchos trabajadores emigrantes. La región es famosa por la producción de fresas. Desde aquí se exportan unas 250.000 toneladas de fruta a Europa. Los trabajadores temporeros son traídos desde el norte de África en programas oficiales. La mayoría son mujeres que no saben leer ni escribir. El grupo cooperativo Fresh Huelva es uno de los mayores empleadores, con unos 5.000 trabajadores, en su mayoría mujeres. Aquí hay unos controles, que son en este caso los controles de sindicatos, de inspecciones y demás, que naturalmente velan porque las cosas se hagan correctamente. Y además... Pero el Sindicato Andaluz del Trabajo, representado en Huelva por José Antonio Brazo, ha presentado numerosas quejas por el trato a los trabajadores y el estado de sus viviendas. En ningún país de Europa se consiente esto. Te cerrarían la empresa. Aquí no. Aquí se denuncia y no pasa nada. Este alojamiento, propiedad de la finca Caro Sur, ha sido denunciado oficialmente por el sindicato. Viven hasta 10 trabajadores, hombres y mujeres, de diferentes nacionalidades, en una sola vivienda, compuesta por 5 habitaciones, un baño compartido y sin agua potable. La empresa Caro Sur rechazó nuestra petición de participar en este reportaje. La mayor parte de la cosecha anual de fresas de Huelva se exporta a Europa.
donde los consumidores a menudo desconocen el trabajo y el sacrificio que implica cada caja. Cuando compramos un producto cuesta trabajo imaginar lo que hay detrás. Alfonso Beato, La Voz de América, Huelva. En breve, con música, el cantante Yotuel hace un llamado por la libertad de su natal Cuba. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Las protestas en contra del gobierno de Cuba, tanto en la isla como en el extranjero, han estado marcadas por una canción que se ha convertido para muchos en un himno de libertad. Alonso Castillo conversó con una de las fuerzas creadoras de Patria y Vida. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales, dice un verso de la canción Patria y Vida, compuesta por Yotuel Romero, uno de los pioneros del hip hop cubano. Para denunciar, para concientizar, nace para reflexionar. El pasado 11 de julio, las manifestaciones sin precedentes en Cuba sacudieron a la isla. Los reclamos cobraron vida con las pancartas, las marchas y las voces entonando el himno que retumbó en la pared del malecón. Los pilares fundamentales de la vida se basan con la diferencia. Patria y Vida fue un desahogo personal en altavoz que, según nos dijo Romero, al igual que una pintura o un libro, expande la conciencia. Histórico que una canción que haya surgido en tu casa, colaborando y creando, se convirtiera y detonara en este grito de libertad. La conexión con la canción quizás radica en el mensaje de inclusión. Esto no es o tú o yo, esto es tú y yo, tu pensamiento o el mío, tu convicción sexual o la mía, tu forma de pensar o la mía. Es un canal de reflexión bastante grande y sobre todo poderoso. El impacto de los versos llevó al artista, junto a otros líderes cubanoamericanos, a la Casa Blanca. El presidente Biden estaba completamente sabiendo lo que estaba ocurriendo en Cuba. La necesidad del joven cubano que salió a gritar libertad, libertad, libertad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Terminamos con la protesta de cientos de opositores al llamado pasaporte COVID en Londres. Los manifestantes salieron a las calles con destino al edificio de la BBC, a la que acusan falsamente de mentir a la población sobre las vacunas contra el coronavirus en complicidad con el gobierno británico. Terminaron enfrentándose a la policía londinense y lo más curioso es que la cadena británica dejó el edificio hace ya una década para ubicarse en otro lado. Con esto nos despedimos por hoy. Mañana más información. Les informó Yasmín López.